Buenas tardes, mi nombre es Karina González Zúñiga, soy licenciada en fisioterapia. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo del paciente neurológico adulto con el concepto BOBAT. Esta es una de las áreas en donde actualmente me he desempeñado, entonces vamos a empezar con ello. Hay algunos antecedentes que debemos de tener en cuenta, que es una propuesta terapéutica que inició con el neurofisiólogo Karel Bobat y la fisioterapeuta Berta Bobat. Ellos dos nacen en Alemania, se conocen durante su adolescencia. Después de este periodo, cada quien hace su vida, él se forma como médico, ella se forma como maestra de gimnasia. Cuando ella se desempeña en esta área, empieza a analizar y a darse cuenta cómo es el desarrollo del movimiento normal en los seres humanos. Posteriormente, con problemas de la Segunda Guerra Mundial, cada uno por su parte viajan hacia Londres, en donde se vuelven a encontrar, forman una familia. Ella realiza su licenciatura en terapia física y su tema para titulación fue actividad postural refleja en pacientes con lesión del sistema nervioso central. Tiene la oportunidad de trabajar con niños con parálisis cerebral. Entonces, empieza a contrastar esta información que pudo recabar en la escuela como profesora de gimnasia con niños que ya presentaban un trastorno propio en el sistema nervioso. Y empieza a hacer estudios analizando por qué son estas diferencias. Y ya en conjunto con su esposo, con Karel Bobat, entonces empiezan a hacer ya una propuesta de manejo para restaurar en la medida de lo posible las funciones de estos pacientes. El concepto BOBAT se basa en los siguientes puntos. Es importante también diferenciarlo de alguna técnica o de algún método porque el concepto BOBAT está centrado en el paciente. Quiere decir esto que nosotros vamos a pensar cuáles son las necesidades prioritarias de él. En muchas ocasiones, nos ha llegado a suceder que estamos en la consulta y desde que el paciente ingresa por la puerta tenemos la costumbre de ver cómo camina, de ver si viene acompañado, si utiliza algún aditamento. E inmediatamente empezamos a gestionar ideas de qué tratamiento es el que le vamos a ofrecer. Sin embargo, al momento de hacer el interrogatorio con BOBAT es muy esencial que nosotros sepamos qué es lo que ese paciente o esta persona, este ser humano, qué espera de la terapia. ¿Quiere volver a caminar? ¿Quiere volver a andar en bicicleta? ¿Quiere volver a cocinar sus propios alimentos? ¿Quiere volver a hacer ejercicio? Pueden ser un sinfín de actividades. Entonces, esto es una de las prioridades, saber qué es lo que desea el paciente y nosotros tenemos que adecuarnos a esas necesidades. Otro punto que también es muy importante es que tenemos un modelo biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Biológico, porque siempre vamos a tener en cuenta cuál es la patología o la alteración o trastorno que va a tener nuestro paciente. ¿Dónde está la afectación? Si es a nivel cortical, si es a nivel cerebelar, si es a nivel medular. Psicológico, porque también es muy importante conocer cuál es el estado emocional del paciente. ¿Cómo es posible que esta enfermedad o esta alteración está provocando que el paciente esté más triste, que a lo mejor esté más irritable? Entonces, esto es muy importante. Nosotros como seres humanos necesitamos un equilibrio no solo físico, sino también emocional y un equilibrio también social, que es el tercer punto de este modelo. ¿Cómo se comporta esta persona ya en un entorno o dentro de una comunidad? ¿Cómo convive con los amigos? Si pertenece a lo mejor a algún grupo religioso, algún grupo deportivo o simplemente quiere salir al cine con los amigos o a un restaurante con la familia. También nosotros en el concepto BOBAT hacemos una evaluación del paciente en cuanto a las habilidades y las inhabilidades. Normalmente un paciente neurológico cuando llega a nosotros a terapia ya ha pasado por servicios de medicina, a lo mejor de rehabilitación, de lenguaje, con otro personal de la salud.
Y a veces es muy recurrente que se les haga notar cuáles son sus inhabilidades, es decir, qué no puede hacer. Y a veces le comentan, ya no puede volver a caminar, ya no puede comer solo, siempre necesita asistencia de alguien más. Entonces, si esta persona llega con nosotros y todavía hacemos más hincapié en decirle, no puede hacer esto, tenemos que buscar también cambiar ese esquema. Y entonces, sí, ya sé qué es lo que no tiene, pero también va a tener habilidades, por mínima que sea, estoy segura que podemos encontrar alguna. Si mi paciente no camina, probablemente se pueda sentar solo, probablemente pueda sostener la cabeza, aunque para estar sentado necesite algún tipo de apoyo. Por eso es importante conocer hasta qué punto mi paciente puede ser funcional, qué logra. ¿Qué más necesitamos saber para entender mejor este concepto? Los patrones de movimiento tienen que ser siempre bien dirigidos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo quiero aprender a jugar fútbol, tengo que irme de lo más básico a lo más complejo. Si yo llego a mi primera clase de fútbol, no me van a poner a jugar un partido. El entrenador muy seguramente me va a dejar primero que me relacione con el balón, probablemente que haga ejercicios de resistencia, de velocidad, algunos ejercicios para fuerza y progresivamente va a ir incrementando la dificultad de cada una de estas actividades hasta que yo pueda jugar fútbol. Lo mismo pasa con el paciente. Si yo quiero reentrenar la marcha, si yo quiero reentrenar que vuelva a comer por sí solo, tengo que empezar de lo más básico. Y aquí es donde me hago una pregunta, que es el siguiente punto, proceso de aprendizaje. ¿Qué quiero que aprenda mi paciente? Si un paciente es capaz de aprender un movimiento, lo va a ejecutar de manera independiente más adelante cuando tenga la oportunidad o lo requiera. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? La reacción postural y el balance. Esto va muy relacionado con lo que estábamos comentando sobre la evaluación de habilidades. ¿Cómo se comporta ante los cambios de postura? ¿Pierde el equilibrio? ¿Es capaz de hacerlo? ¿Necesita algún tipo de soporte? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo que analizar estos puntos. Si está sentado, si está de pie, si está acostado o si cambia de acostado a sentado. ¿Cómo vamos a ir haciendo entonces el análisis de toda esta información? Porque estos son puntos clave o datos clínicos que yo como fisioterapeuta voy a ir tomando en cuenta para ahora sí hacer un análisis del movimiento. Primer punto, limitaciones funcionales. Como su nombre lo dice, es entender o identificar cuáles son aquellos movimientos que no se están realizando de la forma adecuada. No realiza una flexión de cadera, no realiza una flexión de hombro, tiene dificultades para hacer una extensión de codo, tiene dificultad para hacer una dorsiflexión. Entonces estamos hablando a nivel funcional. De estas limitaciones van a desprender dos vertientes, una que va a ser impedimentos primarios y la segunda que van a ser impedimentos secundarios. Impedimentos primarios, que los vamos a ver un poquito más a detalle en la siguiente diapositiva, pero me gustaría que quedara claro que son las causas o el origen de lo que me provocan esas limitaciones funcionales. Y esas limitaciones funcionales en conjunto van a limitar una actividad o una tarea de la vida diaria de esta persona. Los impedimentos secundarios van a ser las secuelas. Si yo tengo el origen de esta alteración de cualquier enfermedad del sistema nervioso central, puede haber dolor, puede haber contracturas, puede haber espasticidad, puede haber otra serie de complicaciones. Entonces, esto no lo debemos de perder de vista. Siempre tenemos que pensar hasta dónde puede llegar mi paciente si no es intervenido de la forma adecuada. Siendo así, puedo prevenir complicaciones y las que ya estén presentes en ese momento se pueden reducir. Siguiente punto, súper importantísimo y es muy característico del concepto Bobat. Es un manejo de 24 horas. No siempre vamos a tener la oportunidad de tener al paciente 5 veces a la semana. El paciente neurológico, a diferencia
de otras etiologías de discapacidad, necesita una atención constante. Pero a veces sucede que el paciente no puede venir los 5 o 7 días de la semana a terapia, sino que se le debe de dar un manejo en casa. Y la realidad también es que a veces los familiares no disponen de este tiempo para aplicar la terapia cuando el paciente no puede por sí solo, ya sea que tienen otras actividades como ir a trabajar o quizás tienen otros familiares que también demanden cuidado. Entonces, tenemos que conocer cómo es un día normal en la vida de este paciente para ver cómo podemos insertar la terapia dentro de sus actividades y podemos aprovechar cuando esté dormido, cuando se levante de la cama, cuando vaya a desayunar, cada vez que vaya al baño o cada vez que tenga la necesidad de salir al patio de la casa, tenemos que saber para pensar qué oportunidades tenemos para establecer nuestro plan de tratamiento. Y también que sea de una forma en donde, en caso de ser así, el familiar no dependa de una supervisión demasiado rigurosa, sino que también se le facilite realizarla sin ningún problema. También hay que tener en cuenta que el manejo del paciente neurológico es interdisciplinario. No solo trabajamos nosotros como fisioterapeutas y tampoco no solo trabaja el médico por sí solo o el terapeuta del lenguaje. Todos somos personal de la salud, todos deberíamos estar trabajando de la mano porque nuestro objetivo esencial o nuestro objetivo final va a ser el bienestar del paciente. Entonces, esto es algo que también no debemos de perder de vista. Aquí puse algunos ejemplos que también son parte de los principios. El concepto BOBAT está orientado a la tarea, está orientado a la resolución de problemas, está orientado a objetivos y orientado a la restauración. Y hay unos ejemplos para que nos podamos dar una mejor idea de qué consiste en cada uno de ellos. Cuando hablamos de que está orientado a la tarea, aquí está el ejemplo: desplazamiento, dar pasos. No estamos diciendo marcha. Recuerden lo del ejemplo del fútbol. Me tengo que ir de lo menos a más. Entonces, desplazamiento, doy pasos. Orientado a la resolución de problemas, porque mi paciente no se puede desplazar. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas de este paciente por el cual no puede caminar o no puede desplazarse? Uno de ellos, o un ejemplo, puede ser que no puede caminar dentro del hogar con frecuencia. No puede mantener y mirar al frente mientras camina. No puede caminar sin una marcada cifosis dorsal. No puede caminar sin marcada aducción de miembros inferiores. Si se dan cuenta, estas características de problemas son cualitativas, es decir, es fácil que yo pueda observar cómo se comporta el paciente. Siguiente punto, debe de ser orientado a objetivos. Ejemplos: que logre caminar 4 metros y mirar al frente, que logre caminar con una menor aducción de miembros inferiores por 4 metros al final de la sesión, que logre caminar con menor cifosis dorsal o bien que logre caminar dentro del hogar en horas de la mañana. Esto es un poco diferente a otros esquemas que quizás hemos trabajado dentro de terapia física. Las características de los objetivos en el caso de BOBAT es que deben de ser funcionales, de tal forma que también no solo como terapeuta me dé cuenta de que el paciente va progresando, sino que él también note cómo va su mejoría. ¿Qué pasa a veces? Nosotros en la terapia, cuando hacemos evaluaciones, vemos que sí va avanzando. A lo mejor aplicamos pruebas y vemos la diferencia de cómo llega a cómo está la sesión quinta, por ejemplo. ¿Sale? Pero a veces se ha escuchado en los pacientes que dicen: es que yo no veo mejoría, porque yo ya no puedo seguir haciendo lo que hacía anteriormente. Yo antes caminaba y no me cansaba en media hora y ahorita sigo igual. Entonces, eso es súper esencial, porque entonces tenemos que hacer ajustes. El paciente quiere volver a caminar durante media hora y por eso va con nosotros, y eso es lo que tenemos que buscar. Otro punto, orientado a la restauración. Y aquí ya estamos hablando a nivel de estructuras. Y los ejemplos que tenemos aquí son a nivel muscular.
Vamos a buscar activación de los extensores dorsales o bien de los extensores y aductores de cadera. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cada uno de estos principios que son esenciales para el análisis de movimiento desde el punto de vista del concepto Bobat. Bien, ahora, ¿cómo hacemos este análisis? Primero tenemos que identificar cuál es la actividad o la función que necesitamos trabajar. Puede ser caminar, puede ser saltar, puede ser comer con cuchara, comer con cubiertos, tomar un vaso y tomar agua, etc. Y aquí hacemos un esquema o una tabla en donde vamos a identificar cuáles son esas limitaciones funcionales, los impedimentos primarios y los impedimentos secundarios, lo que veníamos platicando anteriormente. Una limitación funcional. Recuerden que aquí son funciones. Espero que la mayoría hayamos tenido la oportunidad de acercarnos a la Clasificación Internacional de la Función, o a la CIF, en donde el análisis de la funcionalidad del paciente va de lo local hacia lo general. Es decir, el paciente puede manifestar dolor en una rodilla y esa rodilla le limita caminar distancias largas, y esa limitación a futuro le limita actividades como llegar al trabajo o llegar a la escuela. Ese es un esquema tomando en cuenta la CIF. En el concepto Bobat lo tomamos un poco a la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy de lo general a lo específico. Nosotros como fisioterapeutas hacemos diagnósticos funcionales, que es detectar cuáles son las problemáticas de este paciente. Entonces, mi paciente no puede caminar para llegar al trabajo. Y otra cosa que también es de tomar en cuenta es en qué trabaja mi paciente y cuál es su medio de transporte. No es lo mismo que yo tenga 3 pacientes que necesitan caminar para llegar al trabajo si uno vive en una zona rural y otro vive en la ciudad. Cambio completamente, porque en la ciudad tenemos banquetas, hay semáforos, tenemos más gente, hay más movimiento. Y en la zona rural no sucede así. ¿Qué podemos encontrar? Cambios en el relieve de la superficie. Puede haber piedras, puede haber a lo mejor zonas con pasto, puede haber pendientes, hay menos coches, pero quizás a lo mejor sale un perro ladrando de una casa y el paciente tiene que avanzar más rápido. Entonces tenemos que conocer todo este contexto para entonces entender todos estos problemas. Limitaciones funcionales. Tenemos un ejemplo. El paciente no puede abrir la mano. Es algo muy común en los pacientes neurológicos. Y ahora, ya identifiqué el problema. Ahora, esto está originado ¿por qué? El impedimento primario. Si se dan cuenta, tenemos que ir haciendo hipótesis y resolviendo cada una de las preguntas. ¿Por qué mi paciente no puede abrir la mano? Pues vamos a hacer hipótesis. Puede ser por debilidad, puede ser por dolor, puede ser por a lo mejor alguna contractura. Es lo primero que empezamos a pensar. Pero ahora, después de todas esas hipótesis, tengo que ver cuál es la real y lo que me está ocasionando que ese paciente no pueda abrir la mano. Y a veces podemos llegar a debates aquí que a lo mejor pensamos que es la espasticidad lo que está limitando esta función. Pero en realidad es que tenemos una debilidad en esos músculos antagonistas a los que están en una contracción constante o a los espásticos. Piensen rápidamente. ¿Cómo son los pacientes neurológicos inmediatamente después de que tienen una lesión? Tenemos un cuadro de debilidad o un cuadro de hipotonía. Progresivamente va a empezar a aparecer la hipertonía y más adelante la espasticidad. Entonces, aunque mi paciente esté llegando con espasticidad, vamos a pensar que llega 3 años después de un evento, un ictus, por ejemplo. Yo tengo que pensar qué originó esa espasticidad. Y a lo mejor podemos pensar, pues sí, es una lesión a nivel cortical y por eso lo tenemos. Pero recuerden, nosotros hacemos diagnósticos funcionales y decir que tenemos una afectación cortical no es un diagnóstico funcional. Entonces, pienso, si tuvo un ictus, tuvo un cuadro hipotónico, ¿qué músculos son los que nunca se activaron para no poder abrir la mano? Los extensores de la mano. Ese es mi real problema.
¿Qué pasa después? Si este paciente no tuvo una intervención adecuada, a lo mejor dejó pasar mucho tiempo para ir a terapia, o de cualquier forma van a ir apareciendo cuadros propios de la enfermedad. Nosotros no podemos erradicar tampoco un daño en el sistema nervioso central. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues una hipertonía en flexores de la mano, que es la posición más típica que podemos encontrar en este tipo de pacientes. ¿Y esto qué más puede conllevar? Pues una disminución de los rangos de movilidad de la mano, puede haber también desgaste articular, puede haber dolor y bueno, puede haber otro tipo de alteraciones. Y aquí es donde les pido que piensen en todo lo que le puede pasar a su paciente, porque entonces puedo empezar a entender qué es lo que puede intervenir ahorita para que no aparezca, o si va a aparecer, pero en menor medida. Otro ejemplo, el paciente no realiza una dorsiflexión durante la marcha, porque es generado en el paciente neurológico. Bueno, esto es debido a una debilidad en extensor de los dedos del pie y tibial anterior principalmente. Por eso también es muy importante que nosotros como fisios o los fisios que están en formación tengan los conocimientos básicos y bien establecidos sobre anatomía, biomecánica y anatomía funcional, porque esto es lo que les va a permitir hacer los tratamientos con una mejor eficacia. Bien, entonces si tengo esta debilidad en los extensores de los dedos del pie y en el tibial anterior, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Bueno, pues resulta que más adelante está en un riesgo de presentar una hipertonía en plantiflexores, es decir, va a ser mi paciente alguien que va a tener una marcha con el pie en punta. Y esto que puede conllevar también un riesgo de caídas. Por eso es tan peligroso que mi paciente se mantenga en esta posición. Por eso lo tengo que trabajar. Siguiente ejemplo. El paciente no puede realizar flexión de rodilla. ¿Y por qué no la puede hacer? Por una debilidad en isquiotibiales. Y si esto se mantiene durante un periodo prolongado, ¿qué va a pasar? Va a incrementar el tono muscular en cuádriceps. Y esto también puede generar a largo plazo dolor. En otros incluso puede ser a corto plazo por una posición prolongada. Les traje aquí también un video en donde vamos a hacer un análisis, y es de un caso real en la fecha de evaluación de este paciente. Él tenía 54 años con secuelas de un EBC hemorrágico. Entonces vamos a ver este video. Para que prestemos atención. Okay. Vamos a ver este. Vamos a proyectarlo. Bien, vamos a empezar primero con este video. Necesitamos ver cómo el paciente se está comportando. Vean el brazo izquierdo. Vamos a verlo nuevamente. El brazo izquierdo, la dificultad que tiene para hacer la apertura de la mano. Esto es un indicativo de incremento del tono muscular en los flexores de la mano. En el concepto BOVAT, lo que hacemos también es siempre evaluar la misma actividad, diferente a quizás otras evaluaciones neurológicas en donde a lo mejor utilizamos escalas como Ashworth o Tardieu, o a lo mejor algún test para evaluar la marcha. Eso está bien porque es parte de la evaluación. Sin embargo, desde el punto de vista de BOVAT, lo que se hace es evaluar la función. Y en este caso, el paciente necesitaba volver a tomar agua sujetando un vaso. Entonces,
grabamos este video de tal forma para entender cuáles eran los problemas. Entonces él tenía una dificultad para abrir la mano, tenía una dificultad para soltar el vaso después de tomar agua. ¿Y qué pasa después? Vamos a ver nuevamente este video. Vean la diferencia de la mano. Se ve un movimiento más suave, más seguro. Ya los dedos aún se mantienen en flexión, pero ya no en la misma manera que en el video anterior. Y puede lograr dejar el vaso por sí solo sin apoyarse de la otra mano. Vean la mano, mucho más relajada. Entonces, dentro de la intervención de Bobath, ¿qué es lo que hacemos? El paciente llega, hacemos el interrogatorio, identificamos la actividad que él desea trabajar y evaluamos. Quiero tomar agua de un vaso, vemos cómo lo hace, porque a través de esto entonces nos podemos dar cuenta cuáles son las habilidades, es decir, qué sí puede hacer mi paciente. Y lo que veo es que sí puede poner la mano sobre la mesa, pero a partir de ahí ya veo también cuáles son las complicaciones. Hago mi intervención y al final de la sesión nuevamente vuelvo a evaluar. ¿Y cómo evalúo? Viendo nuevamente cómo hace la misma tarea. Esa es la forma en que nos vamos a dar cuenta si hay o no mejorías en el paciente. Y vamos a tener una gran variabilidad en cuanto a las actividades. Aquí tenemos unas imágenes en donde les voy a comentar el caso. Es un joven de 19 años, si no mal recuerdo. Él llega a la terapia y nos comenta que tuvo un traumatismo cráneoencefálico al estar haciendo algunos trucos con la patineta. Él trabajaba en un bar y su medio de transporte de la casa al trabajo era la patineta. Entonces, a pesar de haber tenido un traumatismo cráneoencefálico, pues él quería nuevamente subirse a la patineta para llegar al trabajo. A lo mejor a veces como oficios podemos pensar, ¿y cómo es posible? Nosotros no le vamos a enseñar a andar en patineta y claro, no les vamos a enseñar a hacer trucos, pero sí podemos darle las herramientas para que vuelva a aprender a andar en patineta. ¿Qué pasaba en un inicio? Teníamos que evaluar para ver cómo lo hacía. Cuando él se subía a la patineta tenía mucha dificultad para mantener el equilibrio y cuando empezaba a desplazarse abría los brazos. Esto era un indicativo que no tenía nada de estabilidad y equilibrio para mantenerse. Después de ciertos metros no podía frenar, ya que al intentar hacerlo se caía de la patineta. Así que aquí teníamos que estar muy al pendiente de que no ocurriera algún accidente. Esto también es muy importante. Después de 2 sesiones que se llevaron a cabo con él, nuevamente vimos cómo subía la patineta y nos sorprendió porque ya hizo un trayecto más largo, ya no elevaba los brazos para mantener el equilibrio y podía frenar con una mayor facilidad. Desafortunadamente, pues se nos presenta esta situación de la contingencia, ya no pudimos seguir trabajando con él, pero afortunadamente lo que sí hemos visto en los pacientes con este manejo es que pueden tener cambios. A veces en la primera sesión, a veces en 5 sesiones, se pueden ver cambios positivos. También tenemos que quitarnos ese estigma de que el paciente neurológico no va a avanzar y que solamente lo vamos a mantener. Hay casos que son excepcionales, pero que puede haber cambios en el paciente neurológico, eso sin duda sí se puede lograr. ¿Cuál es la diferencia? Pues que podamos hacer un tratamiento oportuno y que sea basado en las necesidades del paciente. ¿A quiénes está indicado esta terapia? Que a lo mejor también es una de las grandes interrogantes. Bueno, sí surge principalmente para los pacientes neurológicos. Lo que les comentaba, Berta Bobath pues tiene esta oportunidad de trabajar con parálisis cerebral y pues empiezan a partir de ahí. Sin embargo, el concepto Bobath ha ido cambiando desde los años 40, que es cuando se propone esta forma de trabajo, ha estado evolucionando. Al principio se utilizaban algunas posturas que a lo mejor todavía las podemos encontrar en alguna literatura o bibliografía, sin embargo actualmente ya no se utilizan.
pero sí es importante conocerlas porque tenemos que saber de dónde venimos. Y eso ha cambiado. La misma Berta Bovat se dio cuenta que eso no era algo que les funcionaba tanto a sus pacientes. Entonces se cambia a esta forma de trabajo de identificar las necesidades individuales. Así que esto nos permite que el concepto Bovat puede ser aplicado a cualquier paciente y a diferentes medios ambientes, a cualquier diagnóstico, no importa si es un ictus, si es una lesión medular, no importa si es incluso a lo mejor una fractura, pero ¿qué es lo característico? Nosotros nos estamos basando en las necesidades del individuo, así que adultos mayores, niños, pacientes de trauma y ortopedia, deportistas, todos son candidatos a ser trabajados o manejados con el concepto Bovat. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos rescatar de todo lo que venimos platicando? El proceso de rehabilitación es un proceso de aprendizaje para restaurar, en la medida de lo posible, el control postural. Esta va a ser la pauta para el desarrollo del paciente. Y no debería promover el comportamiento compensatorio que puede ocurrir naturalmente como resultado de una lesión y también como resultado de la terapia. ¿Qué quiere decir? Es muy común que encontremos las compensaciones en los pacientes y tenemos que reducirlas en la medida de lo posible. Y si no aparecen, pues mucho mejor. Bovat es un razonamiento clínico para el diseño de la terapia. Si ustedes se dieron cuenta, no vine a hablarles de cómo hacer un ejercicio, aunque sí hay técnicas y formas específicas de Bovat de cómo trabajar en los pacientes. Sin embargo, el razonamiento clínico es yo como fisioterapeuta, cómo puedo abordar un paciente conociendo sus habilidades y también lo que no puede hacer. Otro punto también que podemos rescatar es que la terapia es un proceso interactivo entre el individuo, el terapeuta, el medio ambiente y la tarea. Yo como fisio no soy el protagonista de una terapia, ni el paciente, ni únicamente el medio ambiente, ni únicamente la tarea. Somos todos y todos tenemos el objetivo en común de restablecer una función. Por eso es tan importante conocer bien a nuestros pacientes y dónde se están desarrollando. Incluso cómo es la casa, si es de 2 plantas, si tiene que subir escaleras, si a lo mejor hay un borde para que pueda entrar al baño, si está cerca de una avenida, etc, etc, etc. Entonces hay que tener en cuenta todos estos elementos. También importantísimo, tenemos que estudiar los patrones de movimiento selectivo como componente esencial de una secuencia coordinada de patrones de movimiento utilizadas para la realización de tareas. Es decir, que la anatomía funcional la debemos de tener bien presentes y debo de analizar qué es lo primero que muevo cuando voy a hacer una tarea. Ahorita estoy sentada aquí, pero si yo deseo hacer una transición de la postura, ¿qué es lo que tengo que activar primero? Muscularmente, ¿qué? El tronco, cuádriceps, cadera, los flexores, los extensores de cadera, ¿qué? Eso es lo que yo tengo que pensar y plantearme. Si yo estoy de pie y quiero empezar a caminar, háganse la pregunta, ¿qué es lo primero que mueven? O cuando van a comer y se sientan en la mesa, tienen enfrente el plato, tienen enfrente a lo mejor la cuchara, ¿qué es lo primero que mueven para empezar a comer? Abren la mano, flexionan el hombro, extienden el codo, ¿qué es lo que hacen? Y muy probablemente si hacemos este ejercicio en 10 personas que estemos en el mismo lugar, nadie se va a mover de la misma forma. Y esto también tiene sentido y va en relación al movimiento normal y movimiento selectivo. ¿Cómo me muevo para realizar una tarea? Parece sencillo, pero al momento de hacerlo nos puede generar un poco de conflicto. Y la única forma de poder dominar este punto es haciéndolo con práctica. Yo les recomiendo que hagan eso desde casa, incluso cuando se despierten. Ok, sonó la alarma, me voy a parar. ¿Qué es lo primero que activé? Ya me paré de la cama. ¿Qué es lo primero que voy a activar? Incluso me voy a bañar. ¿Qué es lo primero que hago para bañarme? Entonces, pueden ir empezando con esos pequeños ejercicios. Otra cosa también que pueda complementar esto es los conocimientos de neuroanatomía y neurofisiología. Los tractos descendentes
y ascendentes, tenemos que entenderlos también para saber en dónde está la lesión y cómo se está comportando el paciente. Y por último, bueno, el concepto BOVAT nos permite incorporar otras técnicas. BOVAT me permite organizar toda la información y los datos clínicos de mi paciente para identificar cuál es su problema. Y basados en ese problema puedo utilizar técnicas propias de BOVAT, puedo utilizar FNP, puedo utilizar Catona, en el caso de los niños, puedo utilizar Template, la que ustedes deseen. Pero esto es lo que nos permite BOVAT. Yo los invito a que investiguen un poquito más, a lo mejor que se puedan tomar un curso, porque esto también les va a ayudar dentro de su formación. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o comentarios, estamos abiertos y al pendiente para poder responderlas. Actualmente no hay alguna contraindicación propiamente de BOVAT. Cuando hay alguna contraindicación es más por el tipo de trastorno o alteración que tenga el paciente. Si a lo mejor tengo un paciente hipertenso, entonces mis contraindicaciones o más bien mis precauciones las debo de tener en cuenta si eso es lo que me puede provocar algún daño mayor. ¿Dónde tomar los cursos de BOVAT? Bueno, se ofertan certificaciones o se ofertan cursos en nuestro país. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Quién es el que va a certificar y si está avalado por IVITA, que es la asociación internacional que forma a los terapeutas BOVAT? Y también si se oferta un curso, pues procurar que sea una persona con este perfil, que esté avalado y que tenga la formación, es decir, que sea un tutor BOVAT. Son quienes nos pueden ofertar y podemos tener la confianza de que va a ser un curso de calidad. ¿Se puede utilizar en pacientes con EBC? Claro que sí, se puede utilizar en ellos, en pacientes con lesión medular, en pacientes con esclerosis múltiple, con esclerosis lateral amiotrófica. Puede plantearse, puede aplicarse en cualquier paciente. Aquí lo único que sí deben de tener en cuenta es la recolección de datos relevantes, hacer una evaluación oportuna y con ello pues ya estamos utilizando el razonamiento clínico del concepto BOVAT. Les agradezco muchísimo su atención. Si hay algún otro comentario ya estaremos al pendiente dentro de nuestras redes sociales. Buenas tardes.